No es un tema menor, ¿eh? Es una información que se conoció al fin de la semana hábil pasada. Estamos hablando de un papá que estuvo 9 años sin ver a sus hijos por una denuncia de abuso por la cual fue procesado, fue juzgado y finalmente fue liberado. Desde el 2014 hasta ahora este papá no pudo tener contacto con sus hijos. Bueno, hay que ver todo esto, ¿no? Porque el daño que se le provoca a una persona y la extensión en el tiempo es tremendo. Lo tengo en línea al doctor Santiago Olivera Aguirre, que es defensor de este papá, que durante 9 años no pudo ver a sus hijos por una denuncia que no pudo ser sustentada, doctor, podemos decir, o directamente podemos decir que la denuncia fue falsa. Buen día. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Qué buena pregunta la tuya, en primer lugar, porque Claro. Es muy complicado. Lo cierto es que yo, si querés, te cuento un poquito cómo fue todo. Sí, por favor. Yo, en realidad, Por asumí favor. la defensa para el debate oral. Mi defendido tenía otra defensora que lamentablemente falleció en la pandemia, pero venía llevando el proceso muy bien. Así que yo, no, la verdad, debo decir que me hice cargo de la defensa a partir del debate oral. Él me llama por teléfono para decirme si lo podía representar. Lo cité a mi estudio y lo primero que me dijo al entrar mi defendido fue que le habían ofrecido en esta instancia, después de 9 años, un juicio abreviado, por lo cual él tenía que asumir la culpa, asumir que había cometido el delito y se llegaba a un acuerdo de una pena menor a que si podía conseguir en juicios. Como que se cerraba ahí el asunto, pero él tenía que asumir la culpa. Entonces yo le pregunté qué había decidido, qué había contestado ante ese requerimiento, esa solicitud, y me dijo, por supuesto que no, porque yo nunca hice, no, ¿cómo miraría a mis hijos el día de mañana diciéndole que asumí una culpa que no, de un delito, semejante delito que no cometí? Claro. Entonces desde ese primer momento, por supuesto que le creí, porque no es fácil, la mayoría que tiene alguna duda o algo lo acepta y se va a su casa. O sea, él dijo dignamente que no aceptaba eso. Preferir preso, pero nunca iba a aceptar que había abusado de sus hijos. Claro. Entonces, la grandeza de ese hombre y la dignidad me hizo defenderlo. Claro. Bueno, y en el debate, a lo largo del debate, doctor, se fue dilucidando la situación y bueno, al final el tribunal que integraba... A lo largo del debate quedó absolutamente comprobado la inocencia de mi defendido. No se le pudo indicar ningún delito, ni siquiera parecido a eso. La denuncia comienza diciendo que la madre, el niño le había manifestado a la madre que su padre tenía juegos como sexuales con su hijo. Entonces, ahí vienen las medidas restrictivas desde aquel entonces. El niño fue a peritos, psicólogos. Bueno, las pericias por supuesto que dicen que no hay abuso sexual. La Cámara Gesell tampoco puede determinar que hay abuso sexual. La Cámara Gesell entiende que hubo algún juego entre el padre y el hijo, pero como los 10.000 juegos que hacían y lo hace cualquier padre con sus hijos, y la interpretación fue de la madre, atento a que, bueno, en ese momento la separación fue muy conflictiva. Entonces, lo que reconoce en la Cámara Gesell, o la perito, o la psicóloga de Cámara Gesell, es que sí había como una especie de... Dice que había algunos aspectos que podían determinar que había indicadores de abuso, pero no por el abuso en sí, sino porque la relación había sido tan conflictiva que el chico había vivido eso con una manera tristísima y estaba viviendo un duelo, entonces se podía confundir con eso. Entonces se les preguntó a las claras si había indicadores de abuso sexual y dijo que no aparecen conductas sexuales, dijo la psicóloga. Así que todas las pruebas y pericias que se llevaron a cabo en el debate oral determinaron de que mi defendido no había cometido semejante delito. Así que los 9 años que pasaron él sin ver a sus hijos
La verdad que le han causado un daño terrible, terrible, porque ya no hay vuelta atrás, no se puede reparar ese daño. Los chicos hoy tienen 16 años y él va a ser muy difícil la revinculación, así que, bueno, es todo un tema, pero lo importante es que salió absuelto y la verdad salió a la luz. Obvio, doctor, que esto que me decís moviliza, motiva, porque es muy fácil denunciar. Ahora, esto que vos estás diciendo, ¿no? De repente, 9 años, ponele, está bien, la justicia dice, no hay ningún indicio que indique que fulano de tal abusó de sus hijos. Ahora, sacate la condena pública, sacate el escarnio público, devolvele los 9 años a ese papá. Yo no te lo digo desde un punto de vista revanchista, ni de ojo por ojo, diente por diente, pero tiene que haber alguna situación que también le haga pagar al otro lo que hizo, porque por cualquiera o por cualquier cosa le destruyó la vida a un padre. Así es, le destruyó la vida. Y en el plano de mi conciencia y de mi interior, para mí el único fin que tuvo la madre al denunciarlo fue ese. Porque la casualidad es que cuando se separan ellos, de modo no muy amigable, la verdad es que él conoció a otra mujer, se enamoró de otra mujer, él estaba viviendo un martirio en su casa, él es de Córdoba, había venido a San Luis a vivir, se enamoró de esta mujer, él estaba solo en San Luis, empezó a trabajar, desde el lado de la familia le hacían saber todo el tiempo que él no era nadie en San Luis, que ellos tenían poder y que todo lo que tenía era gracias a ellos. Y que todo avance que tenía profesional era gracias a ellos, porque hasta el trabajo le conseguían, lo cual es cierto, y eso fue increciendo de modo tal que él ya no tenía ni siquiera libertad, ni siquiera tenía su autoestima muy baja. Y bueno, conoció a otra mujer y se enamoró. Ese fue el gran pecado. Claro. Se fue de la casa y ahí empezó todo este martirio, porque la mujer no encontró manera más cruel de hacerle pagar lo que había hecho, de haberse ido de la casa y enamorado de otra. Ahora, Santiago, ¿cómo sigue la historia? Porque digo, está bien, el tribunal dice esta persona es inocente. ¿Y ahora qué sigue? Pregunta muy difícil. Yo, ¿qué le aconsejarías vos a tu defendido? Porque inclusive él declaró en el juicio oral, sí. Cosa que no es habitual tampoco. Él quería hablar, él quería que el tribunal lo escuchara. Hace 9 años que nadie lo escucha. Y cuando termina el juicio que me abraza, ni siquiera tenía sed de venganza. O sea, cualquier otra persona diría, vamos por todo, quiero sacarle todo, nada de nada. Simplemente él me decía, quiero ver a mis hijos, nada más. Simplemente ver a mis hijos. Así que bueno, el próximo paso es buscar la revinculación. Habría que ver el modo para que no sea... es muy fuerte en realidad, ¿no? Después de 9 años y con las cosas que tendrán esos chiquitos en su cabeza. Tremendo. ¿Cómo volvemos a que quieran ver? Imagínense lo que le va a decir la madre ahora. Imaginémonos lo que le puede llegar a decir la madre ahora. Claro. Que la justicia está comprada, que el tipo puso plata, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos todos. Así que bueno, veremos cómo lo vamos a encarar este tema, que no va a ser fácil, para nada fácil. Supongo que con peritos, con psicólogos y que hay gente que pueda ayudar para ir de a poco y de a poco revincularse con sus hijos, que es lo único que él desea, ¿no? Santiago, este hombre, este papá, ¿estuvo detenido en algún momento? ¿Estuvo preso? No estuvo detenido, porque el delito en realidad es de abuso simple. Por más que sea agravado, no le dictaron la prisión preventiva en su momento y siguió el proceso en libertad. Pero sí llevaba un proceso interno que es peor que cualquier otra cosa, el privarse de ver a sus hijos, ¿no? Obvio, es terrible. Totalmente, no hay acto digo, más... los que somos padres... por eso te lo digo, no hay acto más cruel que ese, absolutamente, desde cualquiera de las dos partes, digo, porque por supuesto. Siempre sucede, ¿no? Yo lo que quiero destacar es el gran acto que ha tenido la fiscal de Cámara en no acusar. La fiscal de Cámara es mujer. Era mucho más fácil para ella acusar. Claro. Porque siempre hay donde agarrarse. Pero la grandeza que tuvo al no acusar, porque evidentemente no había elementos como para acusar,
yo lo quiero destacar porque estamos viviendo momentos complicados respecto de las situaciones de los hombres, los varones. Totalmente. Cualquier cosa que pueda ser sospechosa va a ser en perjuicio del hombre. Entonces, cuando no hay delito, no hay que acusar, y eso lo pongo lo pongo en el pedestal a ella porque no es fácil, un acto de grandeza lo que hizo. Y inclusive el tribunal, claro, al no acusar no puede haber condena, entonces el tribunal se expidió igual y se quedó de conformidad en un todo con lo manifestado por la agente fiscal. Así que bueno, dejar manifiesto eso. Es la doctora Palacios, ¿no, Santiago? La doctora Virginia Palacios, exactamente. La doctora Palacios. Bueno, me saco el sombrero, la verdad, porque tal cual lo decís vos, yo no quiero que se me considere ni para un lado ni para el otro, pero digo, lamentablemente hay una estigmatización y hay una visualización tan exacerbada de esta cuestión que viste que, bueno, es como que por el solo hecho de que haya un hombre involucrado ya tiene que haber condena, ya es culpable, ya es sospechable. Bueno, qué sé yo, serán modas, serán momentos, serán tiempos. Absolutamente. Para mí todo tiene que llegar a un límite, no puede seguir todo así porque en realidad ni siquiera es... yo siempre digo, a partir de lo que pasó con Lucio, no sé si se acuerdan lo de Lucio, el chico de La Pampa. Totalmente. A partir de eso yo noto un cambio que más equilibrado. No acusar por acusar a los hombres, pero no sé por qué eso marcó como un parámetro. Dios quiere que sea así y se equilibre todo. El que abusa tiene que ir preso, pero el que no abusa y si las denuncias son falsas, también hay que castigar a la denunciante, porque nos puede pasar a cualquiera. Absolutamente. Todos tenemos algún pariente o algún hijo o algún padre varón. Sí. Entonces, hay que poner la balanza y ser equilibrados. Cuando es y cuando no es, no es. Como fue en este caso, la doctora Palacios, que no encontró elementos como para indilgarle el delito para acusar. Absolutamente. Santiago, te agradezco muchísimo la charla, me parece muy importante que se visibilicen, se visualicen este tipo de cuestiones, que las hagamos conocer y quiero agradecerte que hayas tenido la amabilidad de charlarlo con nosotros. No sé si se cortó, bueno, yo no escucho, los saludo cualquier cosa, me vuelven a llamar, pero bárbaro. No escucho nada. Bárbaro. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Bueno, parece que se les cortó el retorno a último momento al doctor, pero bueno, precisamente...